Bien chicos, vamos a empezar con esta clase número 13 del curso de aritmética. Vamos ahora con la segunda parte de los criterios de divisibilidad. Recuerden que en la clase anterior, en la primera parte de estos criterios, habíamos visto criterios para saber si un número era múltiplo de 2 o múltiplo de 4 o múltiplo de 3 o múltiplo de 9. Bien, para los casos del múltiplo de 2 y 4, recuerden, debíamos analizar los últimos dígitos. Bien, pero ya bueno, eso hablamos en la clase anterior. Ahora vamos a ver nuevos criterios para averiguar otro tipo de divisibilidad. Bien, si ustedes se dan cuenta, aquí que empezamos con divisibilidad por 5. Bien, se dice que un número es divisible por 5 cuando su última cifra es 0 o 5. Así de simple, así de simple. Si un número termina, su último dígito es 0 o es 5, automáticamente ese número ya es múltiplo de 5, o que es lo mismo que decir que es divisible por 5. Recuerden eso. Si un número es múltiplo de 5, quiere decir que se puede dividir entre 5, o sea que es divisible por 5. Bien, y aquí tendríamos la representación. Bien, este numeral sería múltiplo de 5 si y solo si la letra D, que es el último dígito, es igual a 0 o es igual a 5. Bien, un caso similar sería para la divisibilidad por 25. Un número es divisible por 25 si sus dos últimas cifras forman un múltiplo de 25 o terminan en dos ceros. ¿A qué se refiere con eso? A lo que tenemos aquí debajo, ¿bien? Este numeral de aquí es divisible por 25, o sea que es múltiplo de 25, si y solo si el numeral final de los dos últimos dígitos, ¿bien? Los dos últimos dígitos son cualquiera de estas combinaciones, ¿bien? ¿Por qué? Porque cualquiera de esas combinaciones es múltiplo de 25. ¿Sí? Si esos dos numerales son 0 y 0, entonces este número es múltiplo de 25. Si termina en 25, si termina en 50 o si termina en 75, este número de aquí va a ser múltiplo de 25. ¿Bien? Ahora, bueno, esto ya vamos a verlo más claro en algunos ejemplos que ya vamos a analizar ahorita. Pero por mientras, pero hasta ahora solamente vamos a ir mencionando los criterios por encima. Ya luego con los ejemplos van a poder entender mucho mejor. Luego tendríamos divisibilidad por 6. Bien, esto es una combinación, si ustedes se dan cuenta. Divisibilidad por 2 y por 3. Como bien indica acá, un número es divisible por 6 si lo es divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Recuerden, el criterio de divisibilidad por 2, ¿cuál era? Que el último dígito tenía que ser par. Entonces, como bien indica acá abajo, el último dígito tiene que ser par. 0, 2, 4, 6 u 8. Bien. Ahora, si termina en cualquiera de esos dígitos, automáticamente ese número es divisible por 2. Pero si nosotros queremos que sea divisible por 6, no solo debemos ver que sea divisible por 2, sino que también tiene que ser divisible por 3. ¿Y esto cómo lo analizábamos? ¿Recuerdan? Divisibilidad por 3, la suma de dígitos. ¿Ven? Como aquí nos están indicando, la suma de dígitos tiene que ser múltiplo de 3. Y entonces deberían cumplirse estos dos criterios al mismo tiempo. Ojo, deben cumplirse los dos. Si uno de ellos no se cumple, no se puede decir que es divisible por 6, por si acaso. O que es múltiplo de 6, que es lo mismo en realidad. ¿Bien? Decir que un número es divisible por 6 es lo mismo que decir que ese número es múltiplo de 6. Ahora vamos a pasar a ver. La teoría de esto es muy cortita. Más que todo está en las aplicaciones donde vamos a utilizarlas. Y vamos a resolver estos ejemplitos que nos dicen determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. A ver, vamos a leer bien. La primera afirmación, me dicen este número de aquí, 27.495, es múltiplo de 5. Profe, eso es rapidito, pues, ¿por qué? Porque para que sea múltiplo de 5 tenía que terminar en 0 o en 5. Y si se dan cuenta, este número no te importa en qué comience en realidad, sino te importa el último dígito, que es 5. Automáticamente, que si termina en 5, este número es múltiplo de 5. Entonces se puede decir que es verdad esa afirmación. 27.495 es múltiplo de 5. O que es lo mismo que decir que es divisible por 5. ¿Sí? Por si acaso.
Luego tendremos el siguiente número, 15.389 es múltiplo de 5, me están indicando. A ver, ¿cuál era el criterio? Debía terminar en 0 o en 5, pero termina en 9. Entonces, ¿qué sucede? No se puede afirmar que es múltiplo de 5. Es más, ni siquiera lo es. No es múltiplo de 5. ¿Por qué? Porque no termina ni en 0 ni en 5. Entonces, esa afirmación sería falsa. Tendríamos esa afirmación falso. Vamos con la siguiente. 17.475 es múltiplo de 25. Ahora, ojo, ojo, para múltiplos de 25 teníamos que analizar las dos últimas cifras, ¿recuerdan? Las dos últimas. Tenían que, para que sea múltiplo de 25, tenía que terminar en 00, en 25, en 50 o en 75. Y si nosotros vemos bien ese número, el tercer número, termina en 75. Por lo tanto, bueno, y ahí ya les adelanté, esta afirmación es verdadera. ¿Por qué? Porque termina en 75. Ahora vamos con la siguiente. 18.947 es múltiplo de 6. Ahora, vamos a recordar. Para que sea múltiplo de 6 tiene que cumplirse que sea múltiplo de 2 y múltiplo de 3. Vamos a ver primero el múltiplo de 2, que es el más sencillo. Claro, es el más sencillo. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, para que sea múltiplo de 2 tiene que terminar en número par o en 0. Y si se dan cuenta, no termina en ningún número par. ¿Los números pares cuáles son? 2, 4, 6, 8 o 0. Y ninguno de esos es igual al de acá. Este número es 7. Entonces este número no es múltiplo de 2. Y si no es múltiplo de 2, entonces no va a ser múltiplo de 6. ¿Por qué? Porque se necesita que sí o sí sea múltiplo de 2 y múltiplo de 3 al mismo tiempo. Basta que uno de ellos no se cumpla para que ya no se cumpla todo. Entonces, como este número no es par, no es divisible por 2, tampoco lo va a ser de 6. Falso. Ahora vamos con el último. Tenemos 1272. Este al ojo sí es múltiplo de 2. Claro, porque termina en número par, termina en 2. Entonces vamos bien hasta ahí. Ahora tenemos que verificar si se cumple que es múltiplo de 3. Para eso necesitamos hacer ¿qué? La suma de cifras. Entonces, bien, la primera afirmación, ¿es múltiplo de 2? Sí, efectivamente, porque termina en 2. Ahora, ¿será múltiplo de 3? Nos preguntamos. Hay que analizar la suma de cifras, recuerden. Hay que sumar los dígitos. 1 más 2, 3. Más 7, 10. Más 2, 12. Ahora, ¿12 es múltiplo de 3? Claro que sí. ¿Por qué? Porque 12 es 3 por 4. Entonces 12 sí es múltiplo de 3. Ahora, ¿qué pasaba si la suma de cifras era múltiplo de 3? Entonces todo el número también es múltiplo de 3, por si acaso. Entonces ya se puede concluir esto, que el número también es múltiplo de 3. Ahora, se cumplió que era múltiplo de 2 y se cumplió que era múltiplo de 3. Listo, tenían que cumplirse los dos al mismo tiempo para que sea múltiplo de 6, recuerden. Entonces, se cumple, verdad. Esa afirmación sería verdadera. Y bueno, si se dan cuenta, de esta forma podríamos analizar cada uno de los números. Incluso si tuvieran muchísimas más cifras, sería muy sencillo para los múltiplos de 5 y 25. Recuerden, simplemente nos importan las últimas cifras, nada más. Y bueno, ya con esto estaríamos terminando la clase de hoy. Ya les enviaré una actividad muy similar a la de aquí para determinar verdad o falsedad de algunas afirmaciones. Y esto sería todo.